¿Cómo puedo yo descubrir lo que está tal vez oculto y de lo que es la palabra piedad? La palabra piedad es la virtud que permite el deleite en mi comunión con Dios. Hay deleite en mi relación con Dios. Genera en mí, hay algo en esta relación que cuando yo estoy en comunión con Dios y hago el trabajo que Él quiere que yo haga, se genera un deleite especial de todo mi ser. Voy a hacer una metáfora. El cerebro, su cerebro, mi cerebro, trabaja con neuronas. Todos nosotros sabemos eso. Cuando el ser humano realiza ejercicios corporales, llega un momento en que puede sentir dolor muscular. Creo que todos nosotros lo hemos experimentado. La hipófisis del cerebro se encarga, cuando eso ocurre, de producir unas endorfinas, que no son otra cosa que neurotransmisores, que produce sensación de alegría, bienestar y tranquilidad. Mire cómo Dios diseñó nuestro cuerpo. Si está haciendo usted un trabajo físico, un ejercicio, trotando, jugando, lo que sea, y cuando los músculos empiezan a mostrar dolor, esta hipófisis de nuestro cerebro automáticamente emite estos neurotransmisores que producen la sensación de alegría, bienestar y tranquilidad. Ahora les planteo esto. Este concepto no tendría sentido si no se lo experimenta. ¿Cuándo, por lo tanto, su cerebro va a producir endorfinas? ¿Cuándo? Cuando haga ejercicios. Y esa sensación de tranquilidad, de paz, de placer, no puede hacerlo de otra manera sino haciendo ejercicios, experimentando. ¿De acuerdo? Caso contrario, no es así. Dios ha generado en nosotros un sano equilibrio hormonal, un equilibrio químico-biológico para generar placer a través de este proceso que acabamos de ver. Cuando usted toma licor, se toma un trago, lo que sea, ese licor es un agente externo para generar estas endorfinas. Y cuando el licor entra o la droga, descomponen el equilibrio biológico que usted tiene. Por esa razón, las personas que se acostumbran al licor quieren más licor, más droga, porque ya se dañó el sistema normal que Dios diseñó en nuestro cuerpo. Por eso todo licor, droga, es un agente externo que rompe el equilibrio biológico que Dios diseñó en nuestro cuerpo. Porque está ya diseñado para que se genere en nosotros placer, contentamiento, alegría, pero de manera normal. No requiere un agente externo. Y cuando se usa en demasía el agente externo, llámese el licor, llámese el tabaco, llámese la droga, llámese lo que sea, no, desequilibra y empieza a dañar la estructura biológica de nuestro cuerpo. Si así Dios diseñó el cuerpo, nuestra biología, quiero hacer una metáfora para entender lo que es el misterio de la piedad. Cuando Jesucristo viene a nuestro corazón, recuerden lo que hemos aprendido en Timoteo, que el amor fluye resultado de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe no fingida. Primera de Timoteo, verso 5, capítulo 1, que lo estudiamos. El Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros, genera en el centro de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, una especie de endorfinas espirituales que generan en la persona placer, deleite, paz.
Por lo tanto, en la vida espiritual, cuando uno hace las cosas de Dios, es muy importante entender, Dios se encarga de dar a la persona que obedece y cumple lo que Dios plantea, genera gozo, deleite en hacerlo. Son esas endorfinas espirituales, por así decirlo, que generan en la persona deleite en el servir al Señor. Cuando la persona con Jesucristo en su corazón percibe la necesidad de que debe perdonar, un perdón genuino genera en el corazón una endorfina espiritual que le da gozo, deleite. Eso produce el perdón, el amar, el servir a los demás, en atender las necesidades de los otros. Por esa razón, cuando es genuino la conversión a Jesucristo, hay gozo en hacerlo, hay disfrute en hacerlo. Dentro del templo, los ujieres pueden generar estas endorfinas espirituales si atienden en el servicio al Señor con todo su corazón. Van a disfrutar, no se convierte en un fastidio, en una fatiga. Genera gozo, disfrute en cualquier cosa. Así como en el área física, también es en el área espiritual. Presento este tema, ¿por qué? Porque en la teología del trabajo, si no logramos entender esto, voy a trabajar por conseguir dinero. Como objetivo, no es el servicio. Me esfuerzo, me fatigo por tener y acaparar dinero, no servicio hacia los demás. Y por lo tanto, voy a convertirle en mi trabajo en una enfermedad, no en un beneficio. Este concepto que vamos a ir descubriendo poco a poco es muy importante. Resumiendo, por lo tanto, el trabajo para Dios, cuando se lo hace con sencillez, genera estas endorfinas espirituales que generan placer en estar en la presencia de Dios. La alabanza es parte de, genera placer, disfrute, deleite. El ayudar a la gente en levantarle a las personas de su crisis en la cual vive, genera deleite, genera gozo, genera alegría. El hacer justicia, el redimir al perdido, el ayudar al necesitado, igualmente genera placer, genera gozo, genera deleite. Esto lo hace el Espíritu Santo. Por eso ninguna religión cubre todas las necesidades del ser humano. Solamente el poderoso evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tener a Jesucristo en el corazón es un enorme beneficio para tener una vida saludable, una vida de entendimiento entre la grandeza de Dios. Frente a eso, miremos entonces algunos conceptos. Vamos ahora entonces a la teología del trabajo. ¿Cómo Dios mira el trabajo? Vamos a hacer una analogía a la creación. La Biblia me dice, y eso se encuentra en el capítulo 5 del libro de Juan, dice Jesús: Dios trabaja y yo trabajo. Yo, dice Jesús, no hago nada por mí mismo si no le veo hacer al Padre. En la creación, Dios generó una posición, por así decirlo, de cómo debe desarrollarse el trabajo. Cuando en el primer verso dice el Génesis, del capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó los cielos y la tierra. Ahí se está viendo a Dios que está trabajando. En el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía
ahí. Un concepto hermoso que deberíamos nosotros aprender es que yo trabajo para ayudar a salir del caos. Eso hizo Dios. Lo que estaba en forma caótica formó un universo precioso y digno. Si usted entra a trabajar, si tiene usted a Jesucristo como su Señor y Salvador, escúcheme bien esto. Si usted hace una labor, cualquiera que éste sea, usted debe entrar a ese trabajo sabiendo que va a ayudar a sacar del caos. Va a ayudar a aliviar la situación difícil que la sociedad tiene. Una empresa se entiende que se monta una empresa, cualquiera que ésta sea, para solucionar un problema que vive una comunidad. Y yo, al entrar en esta empresa, en esta organización, estoy ayudando a salir del caos. Esa debe ser la percepción que yo tengo al entrar en un trabajo, al ejercer un trabajo. Esto me va a dar un enorme beneficio por las razones que vamos a continuar diciendo. Segunda característica, en los versículos del 3 al 30, Dios empieza a formar todo nuestro universo. Y es interesante, aunque no es tema de este momento, es que, por ejemplo, todo el sistema solar, Júpiter, ¿por qué es el más grande de todos los planetas? Porque es una especie de pantalla que permite que cualquier asteroide que salga ahí disperso en el universo no choque con la Tierra. Todo el sistema solar, ¿por qué está ubicado nuestra Vía Láctea? Todo está hecho exclusivamente para que haya vida en la Tierra. Entonces, la segunda razón que yo se entiende que debería trabajar es por un propósito santo. Entonces, el primero, entro a trabajar para ayudar al sistema a salir del caos. Soy un aporte en beneficio de la comunidad. Dos, tiene que tener un propósito santo lo que yo hago. Por lo tanto, nunca entraré yo a trabajar en ningún sistema que produzca daño a los demás. ¿Hay trabajos que producen daño a los demás? Voy a arriesgarme a decir lo siguiente. Trabajar vendiendo bebidas alcohólicas no es un trabajo que produzca beneficio a los demás. Creo que es claro, ¿verdad? Produce daño. No debería yo, si tengo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, no debería ser parte de este trabajo. Porque todo trabajo debe ayudar a los demás. Eso es lo que Dios hizo. Hizo un universo de tal manera que cumple un propósito santo. Yo debo estar con un propósito. Y el propósito no es el dinero. La Biblia me dice que si yo trabajo en una empresa, la empresa adquiere una deuda conmigo. Eso es un salario. Yo, como dueño de una empresa, la empresa adquiere una deuda conmigo. ¿Qué debo hacer yo como trabajador? Cumplo el propósito. Esa es mi función, cumplir el propósito de la organización. Y a cambio de eso, la organización, cualquiera que ésta sea, me da un salario. Paga una deuda que tiene conmigo, porque yo soy un agente para cumplir el propósito de esa organización. Tercero, Génesis 1:31. Cuando Dios termina de trabajar y descansó, recuerden, dice Dios en su palabra que todo lo que Él hizo, lo hizo bien y en gran manera bien. La tercera característica es que yo debo hacer mi trabajo con excelencia. Con excelencia. Revisemos los tres. Yo pregunto, hermanos queridos, por favor, ¿qué pasaría si todos tuviéramos esta teología? Que entro a trabajar por ayudar a sacar del caos y servir a la comunidad. Dos, que yo tenga un propósito santo con lo que yo hago. Tres, que lo haga con excelencia.
¿Serviría esto a una nación? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y esto no dan las universidades, da la palabra de Dios. Se requiere por esto, por supuesto, que Jesucristo sea el Señor de mi vida, porque lo entiendo. Por lo tanto, yo jamás entraré a trabajar en algo que haga daño a nadie, ni al dueño de la empresa, ni a los compañeros, a nadie. Esta teología del trabajo permitirá que una comunidad se desarrolle. Si no hay esta teología del trabajo, la comunidad genera sistemas injustos y el dinero es mal distribuido. Veamos un poquito con mayor profundidad. Vamos entonces ahora a Timoteo, ¿no? Entonces, Timoteo, en los primeros versos, muestra que la relación laboral tiene que hacerlo en santidad, aplicando el ministerio de la piedad. Versos 4, 5, 9 y 10, lo voy a leer. Verso 4 dice: si parto del 3 para tener una idea más amplia, si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina conforme a la piedad, este deleite que estábamos hablando de servir a Dios, si no me ajusto a esto, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman a la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales, dice así el texto. Verso 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el verso 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Ay. ¿Qué está diciendo, por lo tanto? El misterio de la piedad, usando la teología del trabajo, cuando no se cumple la teología del trabajo, se genera envidias, celos, pleitos, blasfemias, corrupción, carencia de la verdad, enriquecimiento ilícito, codicias, destrucción, perdición. Por lo tanto, la sociedad está en alto riesgo cuando no se utiliza la teología del trabajo en estos tres principios. Y es lo que vemos nosotros en nuestra sociedad. Qué importante que nosotros comprendamos esto. Dios me va a pedir cuentas a mí de todo esto. Dios me va a pedir cuentas si estoy aplicando como trabajador, si tengo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, me va a pedir cuentas si estoy haciendo esto. Me va a pedir cuentas. Pero ¿qué ocurre cuando se cumple la teología del trabajo? ¿Qué ocurre? Versos 6. Pero gran ganancia es la piedad. Gran ganancia es la piedad. El contentamiento, la alegría. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Esta palabra a mí me encanta porque me permite a mí disfrutar con lo que hago. Las endorfinas espirituales se acumulan y me deleite y me da gozo y disfruta con lo que hago cuando cumplo claramente la teología del trabajo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Recuerden a Job. Job era un hombre muy rico, muy poderoso, brillante, muy capaz y capacitado. Vino Satanás, le quisieron poner a prueba, perdió todos sus hijos,
perdió toda su producción, murieron sus animales, se quemaron sus sementeras, le salió una enfermedad terrible desde los pies hasta la cabeza al pobre Job. Muertos sus hijos, perdidos sus negocios, enfermo, echó leña, como se suele decir. La mujer cariñosamente le dice: maldice a Dios y muérete. ¿Qué tal es? Este Job responde: Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es contentamiento. Esto es contentamiento. Perdió todo, por favor. ¿Por qué luchamos nosotros por tener cosas si al morir nada vamos a llevarnos? Por lo tanto, es bueno dejar una herencia, pero mucho mejor es dejar un legado. Hoy vamos a hablar bastante de emprendimientos, Lo que Dios quiere que nosotros seamos, sea emprendedores. ¿Cómo hacemos? El contentamiento, por lo tanto, gozo, placer, deleite, júbilo, alegría de vivir, estar satisfecho. Y a que lo que agrada a Dios genera endorfinas espirituales. Verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. No es fácil, hermanos. No es fácil alinearse a este concepto de la teología del trabajo. No es fácil. Porque el dinero es necesario. Y a veces perdemos el enfoque, el rumbo, por no ser cuidadosos en por qué yo quiero tener dinero. ¿Por qué yo quiero tener dinero? Esa es la pregunta. Quiero tener dinero para comprar todas las cosas habidas de por haber, o quiero tener dinero para ser eficaz y productivo y generar bienes y servicios en beneficio de los demás. No es malo tener dinero. El amor al dinero es lo malo. La experiencia, digo yo, de los seres humanos en montar enormes cantidades de empresas que hoy existen, y es bueno que eso ocurra, si es que están encaminadas a un propósito santo. Dios dará más a las personas que invierten en beneficio de la gente. Dios les dará mucho más, como vamos a ver a continuación. Tenemos que aceptar que hay un materialismo enfermizo que dice Timoteo, verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Es la parte primera de este versículo. Hay ricos buenos y hay ricos malos. Los malos ricos que ponen su esperanza en la riqueza, los cuales hoy está y mañana no va a haber. ¿Se acuerdan esa parábola esa ilustración que hizo Jesús? Había un hombre de mucho dinero, de muchas riquezas. La siembra y la cosecha era maravillosa. ¿Qué dijo él? ¿Qué hago con tanta plata? Por así decir, ya sé qué haré. Haré nuevos silos, voy a acaparar y me doy luego la buena vida. Y dice el Señor: Juan Brito, hoy Dios te pedirá tu alma. ¿Y de qué servirá acaparar? El acaparamiento es un delito de lesa humanidad. El acaparamiento es un delito de lesa humanidad. Porque en vez de tener los bienes y servicios en beneficio de los demás, acaparo por la codicia del dinero.
El usurero es un delincuente de lesa humanidad, porque quiere cobrar intereses fuera de la ley, en perjuicio del pobre que se arriesga a pedirle ese recurso. Que Dios nos ayude a entender esto. El materialismo enfermizo, la seguridad está en el dinero, la riqueza que me permite dañar a la comunidad. Eso es caos. El incumplimiento de la teología del trabajo genera caos. ¿Qué pasó en el año 99 en nuestro país? Crisis bancaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque los bancos, el Progreso, en ese entonces recordarán, pagaba altos intereses. Generó codicia en las personas. Se hundió el banco y arrastró a muchos bancos y mucha gente se quedó sin dinero. Eso registra la historia. Registra eso la historia. Hay que tener alto nivel de sabiduría para manejar el dinero. Mi seguridad está en Dios. Soy rico en buenas obras. Oh, esto es tremendo, hermano querido. Escuche bien esto. Verso 18. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Dios utiliza bastante hombres y mujeres que pueden tener alto nivel del uso del dinero. Como vamos a ver después de un ratito. Pero debe haber generosidad. Hay que saber invertir para la gente necesitada. Vamos a descubrir una diferencia del pobre versus el vago. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia. Una cosa es ser pobre, otra cosa es ser vago. Vamos a ver cuál es la diferencia del uno con el otro. Mi seguridad está en Dios, soy rico en buenas obras, adquiriendo honor en dar y ser generoso, tomando recursos del cielo, aplicando en la tierra. Mire, verso 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Quiero repetir este texto. Atesorando para sí buen fundamento para el porvenir. ¿Cómo atesoro buen fundamento para el porvenir? Siendo dadivoso, siendo generoso. La persona que es generosa pone fundamento para su futuro. No es el acaparamiento que garantiza mi futuro, sino el ser generoso. Pero vamos a ver también lo que es el vago, lo que es el pobre y lo que es el responsable. Lo que es el responsable en el manejo del dinero. Quiero que se sienten bien, ¿sí? Vamos a ver, a descubrir algo grande, algo especial, algo hermoso. Quiero que descubran esto que viene de Dios para beneficio nuestro, para nuestro propio beneficio. Mateo 25, del 14 al 19, como Lucas 19, habla de lo que a veces no se lo ha analizado con mayor profundidad. Mateo 25 habla de la parábola de los talentos. Iglesia amada, hemos hablado bastante de lo que es el rema y lo que es el logos. Que revelación es igual a logos más rema. El logos es entender con mi razonamiento el significado de la palabra. El rema es permitir que el Espíritu Santo cambie mi vida por la enseñanza recibida. Mateo capítulo 25, versos 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mire lo que hace Jesús, habla Jesús.
hace la comparación y dice, el reino de los cielos es como, compara, semejante a una persona que viajó, se fue lejos y entregó sus bienes, su capital. Entonces el reino de los cielos es como manejar el capital. Está haciendo esa comparación. Es la parábola maravillosa que compara lo que es el cielo, el reino de los cielos, con el manejo del capital. Miren ustedes, tan importante para Dios es la economía que el Señor Jesús le conecta, que el reino de los cielos es como manejar bien la economía, en otras palabras. Eso está diciendo. Y habla Jesús, por favor, habla Jesús. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí hay una parte importante. Aquí pueden ver ustedes que a través de los números, de porcentajes, de gráficas, se puede explicar. Alguien mencionaba el concepto de la matemática, el manejo de los números. No nos gusta mucho la matemática, ¿verdad? No nos gusta mucho la matemática. Yo creo que son los profesores los que nos arruinaron a nosotros desde chiquitos, por eso no nos gusta la matemática. Pero una cosa es la matemática y otra cosa es la ética. La matemática es el manejo de los números, la ciencia de los números. La ética es el significado de esos números. Yo puedo manipular los números sin ética. La matemática está ligada a la ética. Y la ética tiene que ver con las cosas de Dios. En forma práctica, hermanos. Si Timoteo me dice que debe morir el materialismo, ¿qué pasa realmente con el uso del dinero? ¿Qué nos dice Dios? En la primera parte, aquí por favor, el uno recibió 5, el otro recibió 2, el otro recibió 1. Si sumamos, ¿cuánto suma el capital? ¿Cuánto suma el capital? 8, ¿de acuerdo? Pero es un número relativo, ¿sí? 8. El primero recibió el 63% de los 8. El segundo el 25% de los 8 y el otro el 13% de los 8. El reino de los cielos es semejante a un Señor. Por lo tanto, Dios reparte a cada uno, no por igual, sino según su capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Por lo tanto, alguien puede decir, Dios no es comunista. Porque el comunismo se entiende que reparte a todos igual. Y vamos a hacer una declaración muy fuerte. Todo el socialismo 21 y el comunismo no tiene sustento bíblico. No tiene sustento bíblico. El socialismo siglo XXI que hoy está de moda, todo el proceso comunista, no tienen bases teológicas. Es una doctrina de demonios, es una doctrina enfermiza. Mira que me estoy arriesgando, si me están grabando me estoy arriesgando a que me huele en la cabeza, ¿no es cierto? Pero es así, es así. ¿Qué pasó en la segunda parte? Uso del talento. Dice el texto, el que había recibido 5 fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Amada iglesia, cada uno de nosotros hemos recibido dones, habilidades y destrezas. Si tiene usted a Jesucristo en su corazón, Dios le dio más de un don. Le dio habilidades y le dio destrezas. ¿Para qué? Como en el reino de los cielos es semejante a esa persona que recibió capital, usted maneje su capital. El que recibió 5, trabajó y produjo otros 5. ¿Cuánto fue su rendimiento?
100%, porque produjo otros 5, según su capacidad. El que recibió 2, produjo otros 2. ¿Cuánto produjo el que recibió 2? 100%. Vamos a ver que el rendimiento mínimo en el uso de mi capital, quiero repetir esto con mucho cuidado, el rendimiento mínimo con el uso de mi capital, el mínimo es el 100%, el mínimo minimorum. No puedo yo rendir menos del 100% de lo que Dios me ha dado a mí. Usted, con sus talentos, señorita, habilidades y destrezas, tiene que producir mínimo el 100%. ¿Qué tal enseñas eso? Mínimo debemos producir el 100%. ¿Qué pasó con el que recibió 1? El que recibió 1 fue el miedoso. Verso 25 o 24. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recogiste donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y le lanzó. Le dijo: siervo malo y negligente. Ante los ojos de Dios no podemos presentarnos como vagos. Este tuvo miedo de invertir su capital. Qué tremendo que es esto. Miedo de desarrollar productividad. Tuvo temor, tuvo miedo, no se arriesgó, prefirió esconderlos, no usarlos. Pero miren el cambio. El que recibió 5 produjo otros 5. Y del 63% subió al 67%, 4 puntos. ¿Por qué? Porque el capital que Dios dio al ser humano es para que produzca más. Y al principio recibió el ser humano 8. Sume ahora, ¿cuánto suma? ¿Cuánto sumó? 15. Creció. Y hubiera sido 16 si es que el que recibió 1 hubiera producido otro tanto igual. Sino que por miedo, por vago, por perezoso, lo guardó, lo escondió. El que recibió 2 produjo otros 2 y llegó al 27%, subió 2 puntos más. Pero el que recibió al principio 1 y no produjo, de 13% bajó al 7%. Quiero decir esto con mucho cuidado, ¿sí? El miedoso, el que no se arriesga, está sujeto a que pierda capacidad de producción. Pierda capacidad de producción. Y de 13 bajó a 7. ¿Qué tal? Hermano, esto es práctico, esto viene de la palabra de Dios. Dios no nos llamó a ser ociosos ni con las manos en los bolsillos, esperando que nos den, abrir la boca y nada más. No, nos llamó a producir, a ser lanzados, arriesgados, a generar empresa, a producir, a no tener miedo. ¿Qué pasó al final? Cuando el que tenía 1 le dice: tuve miedo, escondí, el dueño dice: quítenle al que tenía 1 y denle al que tenía 10. ¿Por qué no le dio al que tenía 4? A ver, ¿por qué no le dio? Porque más productividad estaba en el primero. Y aquí no es que se le quitó al pobre. ¿A quién se le quitó? Al vago. Híjole, ¿no?
Esto es teología, hermanos. Dios le quita al vago, no al pobre. Y le da al que más produce, al que tiene más capacidad de producir. Porque si recibió 5, produjo 10, hoy con 11, ¿qué va a producir? Otros 11. Eso es eficiente. Dios es eficiente. Hermano querido, déjeme concluir con lo siguiente, que Dios permite entender esto. Dios no lo hizo a usted tonto, ¿sí? Uno de los errores que tenemos como cristianos, que no tenemos habilidades para descubrir todo lo que Él nos ha dado. Y si yo no estoy usando todo lo que Él me ha dado, estoy siendo deficiente, ¿sí? Si yo tengo algo que produce el 40%, es deficiente. No tengo otra manera de decir, es deficiente. Yo debo producir mínimo el 100%. En Lucas el capítulo 19, cuando dice una parábola similar, que este rey entregó a cada uno una mina, pasó el tiempo y el que tenía una mina produjo 10, el otro produjo 5 y el que recibió 1 y también le escondió. Es el mismo criterio. Entonces el que recibió 1 produjo 10. No es del 100%, ¿sí? Es mucho más del 100%. El que recibió 1 y produjo 5 es mucho más del 100%. Así nos diseñó Dios, hermanos queridos. No puede permitirse en el Evangelio, en la iglesia de Jesucristo, la vagancia. No puede producirse la improductividad. Tengo que ser productivo, tengo que ser eficiente, tengo que usar los recursos que Él me ha dado para pensar aquí, acá, ¿qué puedo hacer para producir? ¿Qué habilidades y destrezas puedo yo tener para producir, hermanos? Varones amados, varones amados. Yo tengo las reuniones de los lunes, ¿no? Y muchos varones dejan de estudiar, no se gradúan. Yo les digo, hombritos, aquí el vago no hay. Tiene que terminar sus estudios. Tiene que terminar sus estudios. Pero ¿cómo voy a terminar mis estudios si soy casado, tengo hijos? Mañana, pasado, no importa. Pero debe terminar sus estudios. Usted es responsable de su casa, varón. Tiene que administrar bien. Tiene que generar seguros para sus hijos, seguros para su mujer, seguros para usted mismo. Porque no es justo que cuando yo sea viejo no haya tenido seguros, quede con la responsabilidad mis hijos de cuidar al viejo. ¿Qué tal? Eso no es correcto. No debería yo ser carga para los hijos. Eso es legado. Legado, hermano querido. Dios permite entender. Concluyamos con lo siguiente. Ser veraz, honesto en el manejo financiero. Dice en Mateo 25, Lucas 19, de las minas y de los talentos. Usted y yo tenemos que rendir cuentas, hermanos. Y este es una muestra. Estamos rindiendo cuentas del movimiento económico de la iglesia del Batán a toda la congregación, sean miembros o no lo sean. Tenemos que rendir cuentas. Y quiero ser muy claro aquí, mis hermanos queridos. Este terreno, por ejemplo, este terreno donde está este templo, no es de la iglesia Alianza Cristiana Misionera, es del municipio. Nos dio en comodato a la iglesia durante 50 años. Han pasado ya 40. Nos falta 10. Las leyes han cambiado. No nos pueden dar otro comodato para 50 años más, máximo para 2. El comodato está hecho que si el municipio ahora nos quiere pedir, toda esta edificación se lleva el municipio. La iglesia del Batán
que dio 5 iglesias hijas, no tendría templo, ni opción. La ley nos dice que podemos comprar este terreno, pero para que podamos comprar este terreno debemos hacer subasta pública. El terreno ubicado en el Ollafari, Portugal, entra en subasta pública y vamos a entrar en la negociación con los grandes empresarios que quieren usar este terreno, que es muy bueno en ubicación. No podríamos nosotros pelear en ese sentido, ¿verdad? Por esa razón, en este cuadro que ustedes tienen aquí, hay un rubro que dice, el tercero, construcción, adecuaciones de Batán y Huangopolo y provisiones. Queremos en este año y en los siguientes buscar de alguna manera guardar, ahorrar dinero para gastarlo. Parte en la construcción que necesita adecuaciones, este templo que tiene más de 30 años, en especial el de al lado. Cada rato se daña. E invertir en Huangopolo. Por eso, como familia, planteamos frontal y directamente que nos apoyen para lanzarnos este desafío del presupuesto de 2019. Anhelamos guardar $20,000 mensuales. No hemos hecho en enero. Estamos en febrero iniciando este proceso. Aquí están los ingresos y los gastos. Lea. ¿Alguna pregunta que usted tenga? Por favor, si es bautizado y miembro de aquí, usted tiene derecho a revisar nuestro sistema contable. Pero es claro lo que estamos pidiendo. Nosotros tenemos los diezmos y ofrendas. Aquí ofrendas y aquí los diezmos. Y entre las ofrendas y diezmos queremos hacer un solo sobre cuando se termine estos. Y que usted pueda señalar, quiero diezmar u ofrendar para la construcción. Y ahí usted ponga su respectiva huella, porque cada fin de semana hacemos un asiento contable de cómo se distribuye el dinero. Somos nosotros 1,400, quítele niños 1,000, sume el rubro de 31 y de 5, son $36,000, $37,000. Noten, si ustedes saben los números y calcula y bien analiza los números, 1,000 personas estamos suponiendo que el salario de cada persona es en el orden de los $400. Y si usted diezma, tendría la opción de dar $40. ¿Ustedes creen que el promedio de ingreso de los miembros de la iglesia sea $400? ¿Creen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Menos? ¿Menos de $400? Un poquito más, creo, ¿no? Pero estamos nosotros con lo mínimo, esperando que todos podamos unirnos en este proceso y diezmar. Ahí están los números, claritos. Examine, revise. Jamás la iglesia del Batán ha escondido sus cuentas. Esto sale en el internet, esto sale en todo, hermano querido. Porque es necesario ser transparente y veraces y que sepa la gente en qué se gasta y en qué se invierte. Quitar al rico para dar al pobre no es bíblico. Todo este sistema político que hemos estado escuchando, quítenle al rico para darle al pobre, no es bíblico. La economía del reino desarrolla la iniciativa privada con una productividad mínima del 100%. Esto nos pone en una situación especial. Hermanos queridos, vivimos en un sistema injusto.
Hay devoradores económicos que tratarán de arruinar a los empresarios honestos. Sí, es la verdad. Hay que luchar contra eso. Pero nuestra productividad tiene que ser mínimo del 100%. Mínimo. El efecto de la productividad es equitativa, no igualitaria. Ese es un gran punto. La distribución de la riqueza se suele analizar desde el punto de vista de la economía. ¿Cómo se puede desarrollar una redistribución equitativa de la riqueza? No es igualitaria, es equitativa. Vamos a ver algo importante en el siguiente tema. La generosidad es el mejor fundamento para atesorar en el futuro. Pobres, hay que tratar con ellos. Hay que ayudarles, no a darles pan y pescado, sino darles herramientas para que puedan producir pan e ir a pescar. ¿Sí está claro eso? Eso es justo, eso es equitativo. Hay que enseñarles a hacer pan y enseñarles a pescar. Ese debe ser el plan de Dios. Y los empresarios, por favor, juegan un rol importante aquí. Emprendimientos tienen que desarrollarse, arriesgándose. Toda doctrina fuera de la verdad de Dios debe ser desechada, aunque aparentemente tenga algo de ciencia. La ciencia tiene que basarse en la verdad, la tecnología en lo moral. La ciencia a veces no se ajusta a la verdad, ni la tecnología a la moral. Por eso hay ejercicio del poder sin autoridad. Ejemplo, Venezuela. Ejercicio del poder sin autoridad. La Biblia no es un libro de religión. La Biblia es un libro de relación entre Dios, el hombre y la naturaleza. Eso dice la Biblia. Entre Dios, el hombre y la naturaleza. Eso es la Biblia. No es un libro de religión, es un libro de relación, de transformación de bienes y servicios en beneficio de la comunidad. Hermanos queridos. Caso contrario, perderemos el rumbo. Y habrá gente que se enriquezca a costo del dolor de la gente. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Espero que este material que Dios nos ha permitido tener nos ayude. Mi hermano querido, somos todos de alguna manera empresarios para que tengamos la capacidad de generar bienes y servicios en beneficio de los demás. Y Dios nos dará más para producir más en beneficio de los demás. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, estudiarla, revisarla, entenderla, aplicarla. Gracias, Señor, por Timoteo. Gracias porque a través de esta revelación hemos entendido que el ministerio de la piedad produce endorfinas espirituales que me dan gozo y deleite de servir a Dios. Una endorfina espiritual será la generosidad.
de tener habilidades para producir en gran escala, para dar a los demás. Y Dios me dará mucho más para producir mucho más. Ayúdanos, oh Dios, a manejar la teología del trabajo. Ayúdame, Señor, a que en el lugar donde yo esté, ayude a salir del caos. Ayúdame, Señor, a que en el lugar donde yo esté, trabaje con un propósito santo, con una razón santa. Ayúdame a ser eficiente y hacer las cosas bien. Tu palabra dice que no debe ponerse bozal al buey que trilla, y cada trabajador es digno de su salario. Eso implica que yo debo tener conciencia de equidad, conciencia de productividad. No permitas que el devorador nos haga más daño de lo que ya ha hecho. Ayúdanos, oh Dios, a ser transparentes y aprender a rendir cuentas en todo nivel, al Estado, a las autoridades a quien dependemos. Ayúdanos a ser honestos, transparentes, veraces. Ayúdanos, oh Dios, como iglesia El Batán, en este desafío de buscar un terreno para construir un templo, cualquiera que éste sea. Ayúdanos, oh Señor, a diezmar, a ofrendar, para que las adecuaciones del templo puedan, Señor, hacerse en Huangopolo. Ayúdanos, Señor. Gracias por lo que tú haces, por lo que tú harás, por las cosas lindas que aprendamos. No nos diste incapacidad productiva, nos diste con capacidad, Señor. Quítanos el miedo, quítanos el temor. Ayúdanos a usar todo lo que tú nos has dado, los talentos, las destrezas, las habilidades, los dones, el temperamento que tú nos has dado. Ayúdanos a usarlo bien, que podamos sentir las endorfinas espirituales de gozo, de deleitarnos en hacer las cosas bien para la gloria de tu nombre, en hacer las cosas bien. Ayúdanos. Ayúdanos a ser generosos en dar al pobre y al necesitado. No solamente dar cosas, sino darles habilidades para que pueda producir por sí mismo cosas. Danos entendimiento, Señor. Te alabamos con todo el corazón. Bendice este tiempo, Señor. También que vamos a recoger los diezmos y ofrendas. Ayúdanos, Señor, a cumplir este propósito santo de diezmar, de ofrendar, de dar para la construcción, de ser parte de este desafío para 2019. Únenos, oh Dios. Únenos, oh Dios, como un solo cuerpo, para poder salir adelante y aprender de tu palabra, para apoyarnos los unos a los otros. Bendice, Señor, estos diezmos, estas ofrendas para la construcción. Pon en el corazón el deseo de ser parte de esta bendición, y que haya deleite
que se genere una endorfina espiritual al diezmar y ofrendar como corresponde. Gracias de todo corazón, en el nombre de Jesús.